Capítulo 1. El regreso del jaguar. El polvo de San Cristóbal no pide permiso, se mete en la garganta, en los ojos y en los recuerdos. El autobús de segunda clase, un armatoste oxidado que olía a diésel quemado y a sudor ajeno, dio un último y agónico frenazo en la terminal vieja del pueblo. El chirrido de los frenos sonó como un lamento metálico que despertó a las gallinas enjauladas en el techo. Mateo Salazar abrió los ojos. No había aire acondicionado, ni asientos de cuero italiano, ni azafatas ofreciendo champán. Solo el calor seco de mayo y el murmullo de la gente bajando sus bultos. Mateo sonrió. Por primera vez en 10 años, sus pulmones se llenaron de aire real. Se ajustó la gorra de béisbol gastada, se echó al hombro una mochila de lona que había visto mejores días y descendió los escalones. Sus botas, unas Timberland viejas manchadas de tierra, golpearon el pavimento roto. Nadie lo miró 2 veces. Para los taxistas que gritaban ofreciendo viajes, para las señoras que vendían gorditas de nata en la entrada, él era solo otro paisano regresando del norte con las manos vacías, o quizás un obrero buscando chamba en la construcción. Nadie podía imaginar que ese hombre de jeans deslavados y camiseta gris era, hasta hace 48 horas, la portada de la revista Wired. Nadie sabía que en su bolsillo trasero, dentro de una cartera barata, descansaba una tarjeta de débito Black con un límite de crédito capaz de comprar el pueblo entero 3 veces. Mateo era el CEO de Omneity, el gigante de software que había revolucionado la inteligencia artificial en Silicon Valley. Su fortuna se calculaba en 10 cifras. Pero allí, parado bajo el sol inclemente de México, Mateo se sentía extrañamente más rico que en su oficina de cristal en San Francisco. Allá era M.R. Salazar, el genio, el algoritmo, la máquina de hacer dinero. Aquí, solo quería ser Teo. Caminó hacia el centro. No quiso tomar un taxi. Necesitaba sentir el empedrado bajo sus suelas. Necesitaba recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Pasó frente a la iglesia de Santo Domingo, con su fachada barroca color rosa pastel descarapelada por el tiempo. El olor a elote asado y carbón invadió sus sentidos, provocándole un rugido en el estómago que ningún restaurante con estrellas Michelin había logrado calmar en años. 30 años, susurró para sí mismo. Y se siente como si hubiera pasado un siglo. La decisión de volver no fue impulsiva, aunque lo pareció. Había sido una mañana de martes, en medio de una junta directiva donde se discutía la adquisición de una startup de robótica. Mateo miró las caras de los inversores, tiburones sedientos, sonrisas falsas, dientes blanqueados. Sintió un vacío en el pecho, una náusea existencial. Esto es todo, pensó. ¿Para esto trabajé desde los 15 años programando en cibercafés con internet lento? Renunció temporalmente esa misma tarde. Un año sabático. Un voto de silencio corporativo. Nadie sabría dónde estaba. Solo su madre. Al doblar la esquina hacia la plaza principal, el destino, que tiene un sentido del humor macabro, decidió jugar su primera carta. Una camioneta blanca, enorme y lujosa, tocó el claxon con una violencia innecesaria justo detrás de él. Mateo, perdido en sus pensamientos, saltó hacia la banqueta, tropezando con un puesto de periódicos. «Fíjate por dónde caminas, animal», gritó una voz femenina desde la ventanilla. El corazón de Mateo se detuvo. Conocía esa voz. Era una voz que había escuchado en sus sueños adolescentes, una voz que solía ser dulce como el dulce de leche, pero que ahora sonaba a cristal roto. La camioneta se detuvo frente a la alcaldía. La puerta del conductor se abrió y bajó ella. Valeria Montenegro. El tiempo pareció alentarse. Llevaba un traje sastre color crema impecable, que contrastaba dolorosamente con el entorno polvoriento. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos, esos ojos azules que Mateo recordaba como el cielo de verano, ahora estaban ocultos tras unas gafas de sol de diseñador. Mateo se quedó paralizado, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Recordó la última vez que la vio, en la graduación de la preparatoria. Ella le había sonrío y le había dicho, «Te va a ir bien, Teo. Eres el más listo de todos». Ella era la chica más popular, la hija de los dueños de la fábrica textil, la inalcanzable. Pero siempre fue amable. Nunca lo miró por encima del hombro, a pesar de que él era el hijo de la señora que limpiaba su casa. Pero la mujer que tenía enfrente ahora emanaba una energía oscura, pesada. Estaba gritándole a su celular mientras cerraba la puerta de la camioneta con un golpe seco. «No me importa lo que diga el sindicato, Rodrigo. Diles que si no aceptan el recorte se van todos a la calle. Estoy harta de lidiar con mediocres». Valeria giró sobre sus talones y sus ojos, al quitarse las gafas para limpiarlas con desdén, se cruzaron con los de Mateo. Él dio un paso al frente, con una sonrisa tímida aflorando en sus labios. «¿Valeria?
Preguntó, con la voz un poco ronca. Soy yo, Mateo. Ella se detuvo. Lo escaneó de arriba abajo con una lentitud insultante. Sus ojos azules recorrieron las botas sucias, los jeans viejos, la camiseta sin marca, la barba de 3 días. No hubo reconocimiento en su mirada, solo una fría evaluación de estatus. Ah, dijo ella, arrastrando la vocal. El hijo de Doña Chole. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás? Solo esa etiqueta. El hijo de la sirvienta. Sí, respondió Mateo, manteniendo la compostura aunque por dentro sentía una punzada de decepción. Regresé al pueblo. Hace mucho que no. Ella lo interrumpió levantando una mano, llena de anillos de oro. Mira, Mateo, qué bueno que volviste. De hecho, mi madre dice que la tubería del baño de servicio está goteando. Dile a Chole que si vienes a arreglarlo te damos unos pesos, pero no vengas antes de las 10, odio el ruido temprano. Mateo parpadeó, atónito. ¿Lo estaba confundiendo con un plomero? No, peor aún. Asumía que, por su apariencia y su origen, su único destino posible era servirla. Valeria, yo no. Intentó explicar, pero el tono de ella lo cortó de nuevo. Y por favor, quítate de en medio. Estás estorbando la entrada y estoy esperando una llamada de inversionistas de verdad, gente importante de California. No tengo tiempo para la nostalgia del barrio. Con permiso. Valeria volvió a ponerse sus gafas oscuras, ocultando cualquier rastro de humanidad, y entró al edificio municipal taconeando con fuerza, dejando una estela de perfume caro y desprecio. Mateo se quedó solo en la banqueta. Un perro callejero se acercó a olfatearle la bota. Vaya bienvenida, amigo, le dijo al perro, acariciándole la cabeza. La imagen de la Valeria adolescente, la que le regalaba la mitad de su torta en el recreo porque sabía que él no traía almuerzo, se hizo añicos. Algo terrible le había pasado a esa mujer para convertirla en esto. La amargura en su voz no era natural, era una armadura. Y Mateo, con su mente analítica acostumbrada a resolver códigos complejos y bugs imposibles, sintió una curiosidad irresistible. ¿Dónde estaba el error en el código de Valeria? ¿Qué virus le había infectado el alma? Sacudió la cabeza y retomó su camino hacia el barrio de San Miguel, donde las calles dejaban de ser de piedra y empezaban a ser de tierra compactada. Llegó a una casa pequeña, pintada de un azul añil vibrante, con macetas de geranios colgando de las ventanas. El olor a mole poblano y tortillas recién hechas lo golpeó como un abrazo físico. Empujó la reja de metal que chirrió familiarmente. ¿Mamá? Llamó. Doña Chole apareció en el umbral. Era una mujer pequeña, de piel morena curtida por el sol y manos fuertes, manos que habían fregado pisos ajenos durante 40 años para que su hijo pudiera tener libros. Al verlo, dejó caer el trapo de cocina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mijito. Mi Teo». Mateo corrió y la abrazó, levantándola del suelo. En ese abrazo, Silicon Valley desapareció. Los miles de millones de dólares se volvieron irrelevantes. Solo existía el olor a jabón de lavandería y el calor de la única persona en el mundo que lo amaba sin condiciones. «Ya estoy aquí, jefa. Ya llegué», susurró Mateo, escondiendo su rostro en el hombro de ella. Doña Chole lo tomó del rostro con sus manos callosas y lo miró fijamente. Ella sabía la verdad. Sabía que su hijo era un magnate, aunque no entendía bien qué significaba eso del software. Pero también veía el cansancio en sus ojos. «Te ves flaco, Mateo. Y tienes esa mirada, la mirada de cuando tu papá se nos fue. ¿Estás bien?» «Estoy cansado, ma. Solo quiero descansar. Quiero ser normal un rato. ¿Me guardas el secreto?» Doña Chole sonrió, una sonrisa chimuela y pícara. «Aquí no eres ningún don nadie importante, mijito. Aquí eres el Teo que dejaba los calcetines tirados. Pásale, y se mole. Y ni creas que te vas a salvar de barrer el patio». Entraron a la casa. Mientras comía con un hambre voraz, escuchando a su madre hablar de los chismes del vecindario, la mente de Mateo volvió a la plaza. Volvió a la mirada gélida de Valeria. «Mamá», preguntó, limpiando el plato con una tortilla, «¿qué pasó con los Montenegro?» «¿Con Valeria? La vi en el centro y... se ve diferente». Doña Chole suspiró y se santiguó. «Ay, hijo. Esa familia está maldita. El papá se murió dejando puras deudas. La fábrica se está cayendo a pedazos. Y la niña Valeria, pobrecita. Se le subió lo amargo a la cabeza. Dicen que anda con un tipo, un tal Rodrigo, un desgraciado que solo quiere la tierra. Ella trata mal a la gente porque tiene miedo, Teo. Tiene miedo de perder lo único que cree que la hace valer, su dinero.
Aunque ya ni dinero tienen, pura apariencia. Mateo dejó la tortilla en la mesa. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Miedo. Deudas. Un novio manipulador. Y una empresa en California con la que ella soñaba cerrar un trato. Una idea comenzó a germinar en la mente de Mateo. Una idea peligrosa, tal vez infantil, pero inevitable. Él tenía el poder para salvarla con un chasquido de dedos, con una firma. Podría comprar la fábrica mañana mismo anónimamente. Pero eso no salvaría a Valeria. Eso solo alimentaría al monstruo de su ego. Si quería recuperar a la chica de los ojos azules, tenía que hacerlo desde abajo. Tenía que dejar que ella lo humillara, que lo pisoteara, hasta que ella misma se diera cuenta de que estaba pisando diamante y no carbón. Mateo miró por la ventana hacia el cerro que dominaba el pueblo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de sangre y oro. Mañana voy a ir a la fábrica, dijo Mateo suavemente. ¿A qué? Preguntó su madre. A pedir trabajo. De lo que sea. Chofer, cargador, electricista. Pero hijo, tú eres el dueño del mundo. ¿Por qué harías eso? Mateo sonrió, y en esa sonrisa había una determinación de acero. Porque a veces, mamá, para subir al cielo, primero tienes que aprender a caminar en el lodo. Y hay alguien ahí que necesita recordar cómo se siente la tierra en las manos. La noche cayó sobre San Cristóbal. El jaguar había vuelto a su selva, silencioso, invisible, y listo para cazar lo único que el dinero no podía comprar, un amor verdadero. Capítulo 2. El chofer y la dama. El amanecer en la casa de Doña Chole no llegaba con una notificación en el celular ni con las noticias de la bolsa de valores, llegaba con el canto desafinado de un gallo vecino y el aroma inconfundible del café de olla hirviendo con canela y piloncillo. Mateo abrió los ojos, mirando las vigas de madera vieja en el techo. Por un segundo, su cerebro buscó el panel de control de su Smart Home para subir las persianas automáticas, pero sus dedos solo encontraron una cobija de lana que picaba un poco. Sonrió. Esa picazón era real. Se levantó, estirándose hasta que le tronaron los huesos. Se puso la misma ropa del día anterior, lavada a mano por su madre y secada al sol, lo que le daba un olor a viento fresco que ningún suavizante químico podía imitar. «Buenos días, mijo», saludó Doña Chole desde la cocina, volteando unas tortillas en el comal. «¿A dónde vas tan temprano con esa cara de travesura?» Mateo tomó una taza de barro con café humeante. «Voy a buscar chamba, ma. Me dijeron que en la Textilería Montenegro siempre necesitan manos para cargar bultos». Su madre dejó de tortear y lo miró con preocupación. ¿Con esa niña Valeria? Ay, Teo, te va a tratar como trapo viejo. No tienes necesidad de eso. Aquí tengo mis ahorritos, no es por el dinero, mamá, interrumpió él, besándole la frente. Es un experimento social. Confía en mí. Mateo salió a la calle. El pueblo ya estaba despierto. Los vendedores de jugo de naranja exprimían frutas con fuerza mecánica, y los niños corrían hacia la escuela con las mochilas rebotando en sus espaldas. Mateo caminó las 15 cuadras hasta la zona industrial, un área que alguna vez fue el orgullo de San Cristóbal y que ahora parecía un cementerio de elefantes. La Textilería Montenegro era el cadáver más grande de todos. Un edificio colonial inmenso, pintado de un amarillo que el sol y la lluvia habían desteñido hasta convertirlo en un tono hueso enfermizo. Las letras de hierro forjado en la entrada tenían óxido, y la O de Montenegro colgaba peligrosamente, a punto de caer. Al llegar al portón principal, Mateo se encontró con una escena de caos. Un hombre de uniforme gris estaba tirando una gorra al suelo con furia, mientras una mujer gritaba desde la caseta de seguridad. Era Valeria. Llevaba unos lentes oscuros enormes y sostenía un vaso térmico como si fuera un arma. «Pues lárgate», gritaba ella, con esa voz aguda que usaba cuando perdía el control. «A ver quién te contrata con esas referencias. Eres un inútil, Rogelio. Y usted es una bruja, señorita», respondió el hombre, escupiéndole al suelo. «Nadie aguanta sus gritos. Métase su camioneta por donde le quepa». El hombre pasó junto a Mateo, murmurando maldiciones, y se alejó. El silencio que quedó fue denso. Valeria se quedó allí, respirando agitadamente, con las manos temblando de ira. Se ajustó el saco, intentando recuperar la compostura, y fue entonces cuando notó a Mateo recargado en el muro, observándola con una calma que a ella le resultó irritante. «¿Qué miras?», espetó ella. «¿Te divierte el espectáculo? ¿O vienes a pedir limosna?». Mateo se separó del muro y se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. «Busco trabajo», dijo simplemente. «Escuché que te acabas de quedar sin chofer». Valeria soltó una risa seca, sin humor.
Se quitó los lentes para mirarlo con incredulidad. ¿Tú? Mateo, ¿el hijo de la limpieza? Lo miró como quien mira una mancha en un vestido nuevo. ¿Sabe siquiera manejar algo que no sea una bicicleta? Tengo licencia vigente, mintió Mateo a medias. Su licencia era de California, pero válida. Y conozco las carreteras mejor que nadie. Además, no creo que tengas muchas opciones ahorita. ¿Tienes prisa, no? Valeria miró su reloj de muñeca y palideció. Maldita sea. Tengo que estar en la capital del estado en 2 horas para ver al notario. Si no llego, pierdo la prórroga del banco. Dudó un segundo, mordiéndose el labio inferior. Miró la camioneta Suburban estacionada, luego miró a Mateo, y finalmente, con un gesto de resignación y asco, sacó las llaves de su bolso y se las lanzó. Atrápala. Si le haces un solo rasguño, te juro que trabajarás el resto de tu vida para pagarlo. Y lávate las manos antes de tocar el volante. No quiero grasa en el cuero. Mateo atrapó las llaves en el aire con una sola mano. A sus órdenes, patrona. El interior de la camioneta olía a vainilla artificial y a estrés. Había papeles desparramados en el asiento del copiloto, notificaciones de embargo, facturas vencidas y contratos legales. Mateo ajustó el asiento, encendió el motor, que hizo un ruido extraño, como una tos metálica, y arrancó. No pongas música, ordenó Valeria desde el asiento trasero, donde ya estaba tecleando furiosamente en su celular. Necesito concentrarme. Y no me hables a menos que sea una emergencia de vida o muerte. El viaje por la carretera sinuosa hacia la capital fue un estudio en contrastes. Mateo manejaba con una suavidad experta, esquivando los baches con elegancia, disfrutando del paisaje de montañas verdes y agaves azules. Atrás, Valeria era un torbellino de ansiedad. Sí, licenciado, ya voy en camino, decía al teléfono, su voz cambiando de agresiva a suplicante en segundos. No, por favor, no pueden cancelar la cita. Escuche, tengo un trato en puerta. Un trato millonario. Sí, con una empresa de Estados Unidos. Omneity. Mateo levantó la vista hacia el espejo retrovisor al escuchar el nombre de su empresa. Los ojos de Valeria estaban fijos en la ventana, pero no veía el paisaje, veía sus problemas. Sí, Omneity, continuó ella, mintiendo descaradamente. El CEO es un tal Salazar, creo. No lo conozco personalmente, pero dicen que está obsesionado con comprar fábricas tradicionales. Ya tenemos un preacuerdo. Solo necesito que el banco me dé 3 meses más. Colgó y soltó un suspiro tembloroso. Mentirosa, pensó Mateo, pero no con juicio, sino con curiosidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Oye, tú, dijo Valeria de repente, rompiendo su propia regla de silencio. ¿Sabes algo de tecnología? Mateo mantuvo la vista en la carretera. Un poco. Lo básico. ¿Por qué? Porque necesito entender qué demonios quieren estos gringos. Valeria rebuscó en su bolso y sacó una carpeta azul con el logo de Omneity. Me mandaron una lista de requisitos técnicos que parece escrita en chino. Integración de API, sistemas en la nube, latencia cero. ¿Qué diablos es una API? Mateo tuvo que morderse la lengua para no darle una cátedra de 2 horas sobre interfaces de programación de aplicaciones. Creo que es como un puente, dijo, usando su voz más simple. Un puente para que 2 programas hablen entre ellos. Valeria resopló. Pues espero que ese puente sea de oro, porque me está costando la vida. Odio esto, Mateo. Odio tener que rogarle a unos nerds millonarios que seguramente nunca se han ensuciado las manos en su vida. Ese CEO debe ser un tipo insoportable, de esos que toman leche de almendras y se creen el centro del universo. A lo mejor es un tipo normal, sugirió Mateo, conteniendo una sonrisa. Por favor. Nadie se hace billonario siendo normal. Seguro es un sociópata. Como Rodrigo, pero con más dinero. Llegaron a la capital. El tráfico era una pesadilla. El calor apretaba y el aire acondicionado de la camioneta empezó a fallar, soltando un aire tibio y húmedo. ¡Genial!, gritó Valeria, abanicándose con los papeles. Ahora me voy a derretir antes de la reunión. Arréglalo. Es el compresor, Valeria. No se puede arreglar golpeando el tablero. Abre la ventana. ¿Y qué se me arruiné el peinado? Estás loco. Finalmente, llegaron al edificio del notario. Valeria bajó corriendo, cargada de carpetas. Espérame aquí. No te muevas. Y vigila que nadie se robe los tapones de las llantas. Mateo se quedó en el auto. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El sol estaba en su cenit. Salió a comprar una botella de agua y unos tacos de canasta en un puesto de la esquina.
Cuando regresó, vio a Valeria saliendo del edificio. No caminaba con la arrogancia de la mañana. Caminaba arrastrando los pies. Se detuvo en la banqueta y, pensando que nadie la veía, se recargó contra la pared y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudieron. Estaba llorando. Mateo sintió una punzada en el pecho. Ver al enemigo vulnerable es siempre desconcertante. Se bajó de la camioneta y le abrió la puerta trasera. ¿Listo, patrona?, preguntó suavemente, ignorando sus lágrimas. Valeria se sobresaltó. Se limpió la cara rápidamente, dejando un rastro de rímel corrido. Sí. Vámonos. Y no me mires así. Fue una alergia. Hay mucho polvo aquí. El viaje de regreso fue silencioso. El atardecer pintaba el cielo de morado y naranja. Valeria se había quitado los zapatos de tacón y miraba por la ventana con la mirada perdida. No me dieron la prórroga, murmuró, casi para sí misma. Mateo la miró por el retrovisor. ¿Y eso qué significa? Significa que tengo 30 días, Mateo. 30 días para cerrar el trato con tu famosa API y esos gringos, o el banco se queda con la fábrica, con la casa de mi madre y hasta con el apellido. ¿Por qué no vendes?, preguntó él. Podrías vender todo, pagar las deudas y vivir tranquila. Sin estrés. Valeria se enderezó, y por un momento, el fuego volvió a sus ojos. ¿Vender? Esa fábrica la construyó mi abuelo con sus propias manos. Mi padre murió de un infarto en esa oficina tratando de salvarla. Hay 200 familias en San Cristóbal que comen gracias a nosotros. Si yo vendo, los nuevos dueños van a desmantelar todo y se llevarán la producción a China. El pueblo se muere, Mateo. Yo soy la única barrera entre mi gente y la miseria. Mateo sintió un escalofrío. Ahí estaba. Debajo de la capa de niña rica y malcriada, había un núcleo de responsabilidad, un sentido del deber retorcido pero genuino. Valeria no era mala, estaba desesperada. Estaba sola contra el mundo, cargando un peso que le quedaba grande. Entonces no te rindas, dijo Mateo, con una firmeza que hizo que Valeria lo mirara a los ojos a través del espejo. 30 días es mucho tiempo. Se pueden hacer milagros en 30 días. Valeria lo miró, confundida por el tono de autoridad en la voz de su chofer temporal. ¿Tú qué sabes de milagros, albañil? Sé construir cosas, respondió él. Y sé que si los cimientos son buenos, la casa no se cae, aunque venga el terremoto. Valeria guardó silencio el resto del camino. Cuando llegaron a la mansión de los Montenegro, ya era de noche. Mateo estacionó la camioneta y le entregó las llaves. Ella buscó en su cartera. Sacó un billete de 500 pesos y se lo extendió. Ten. Por el día. Mañana te necesito a las 8. Vamos a ir a la fábrica a revisar el inventario. Vas a cargar cajas todo el día, así que trae ropa cómoda. Mateo tomó el billete. Para un hombre que ganaba 500 pesos cada segundo en intereses bancarios, ese billete se sintió pesado, valioso. Era dinero ganado con sudor, no con algoritmos. Ahí estaré, Valeria. Y Mateo, ella dudó, parada en la puerta de su casa inmensa y vacía. Gracias por el aire acondicionado. O sea, por abrir la ventana. Entró y cerró la puerta. Mateo se quedó solo en la oscuridad, con el billete en la mano y una sonrisa en los labios. El jaguar había dado el primer paso. Había visto la herida en la presa, y por primera vez, no quería devorarla, quería sanarla. Sacó su teléfono desechable, el que usaba para emergencias, y marcó un número. «Bueno», contestó una voz en inglés. «¿Señor Salazar?» «Travis, escúchame bien», dijo Mateo en inglés fluido. «Congela las negociaciones con la textilería Montenegro. Haz que parezca burocracia. Dales tiempo. Pero señor, el algoritmo dice que están en quiebra técnica. Deberíamos comprar barato ahora. Al diablo el algoritmo. Dales 30 días. Y mándame los manuales técnicos de integración traducidos a español simple. Tengo que estudiar». Colgó y comenzó a caminar de regreso a casa de su madre silbando una canción ranchera bajo las estrellas. El juego había comenzado. Capítulo 3. Ecos de un pasado. La noche de la feria de San Cristóbal no es una noche cualquiera, es un estallido de vida que desafía a la oscuridad. El cielo, habitualmente negro y estrellado, se tiñe de rojo y verde por los fuegos artificiales que truenan como latidos de un corazón gigante. El aire es una mezcla densa y dulce, huele a pólvora quemada, a churros con azúcar, a carne asada y al perfume barato de los adolescentes que buscan su primer beso detrás de la rueda de la fortuna. Mateo caminaba entre la multitud apretada, sosteniendo un vaso de unicel con esquites, granos de elote hervidos con mayonesa,
queso, limón y mucho chile piquín. A su lado iba Beto, su amigo de la infancia, un mecánico de manos siempre manchadas de grasa y sonrisa fácil, que le daba codazos cada vez que pasaba una muchacha guapa. «Ándale, Teo, no seas amargado», gritó Beto para hacerse oír sobre la música de banda que retumbaba en los altavoces. «¿Para qué regresaste al pueblo si no es para echar relajo? Mira a la prima de Juan, te está echando ojitos desde hace media hora». Mateo sonrió, masticando un bocado picante. «Regresé a descansar, Beto. No a buscar problemas. Además, mi corazón anda medio ocupado». Beto soltó una carcajada y le dio un trago a su cerveza. «Uy, sí. Ocupado con la güera Montenegro. No te hagas, ya me contó tu jefa que andas de su chofer. Estás loco, carnal. Esa mujer no tiene corazón, tiene una calculadora en el pecho. Te va a masticar y te va a escupir. Es más complicada de lo que crees», defendió Mateo, aunque sin mucha convicción. De repente, la multitud se abrió como el mar rojo. El ambiente cambió. Las risas francas de la gente del pueblo bajaron de volumen y se convirtieron en murmullos. Habían llegado los juniors. Los hijos de los hacendados, los dueños de los ranchos aguacateros, la pequeña élite local que se comportaba como si San Cristóbal fuera un club privado de Polanco en la Ciudad de México. Y al frente de todos, como un pavo real con camisa de seda desabotonada hasta el pecho, iba Rodrigo Arizmendi. A su brazo, luciendo un vestido azul noche que costaba más que todo el puesto de tacos de la esquina, iba Valeria. Se veía espectacular, pero incómoda. Mientras Rodrigo saludaba con gestos exagerados y pedía botellas de tequila caro en el puesto principal, Valeria miraba al suelo, evitando el contacto visual con la gente a la que probablemente debía dinero. «Ahí está tu princesa», susurró Beto con desdén. «Y mira al sapo con el que anda. Rodrigo es un fantoche. Dicen que está presionando a Valeria para que se casen y así fusionar las tierras de los Montenegro con las suyas». Mateo sintió un nudo en el estómago. No eran celos, o tal vez sí, pero era sobre todo una sensación de injusticia. Valeria parecía un pájaro enjaulado en oro falso. El grupo de Rodrigo avanzó, empujando gente, hasta llegar a la zona VIP improvisada cerca del escenario. Fue entonces cuando Rodrigo vio a Mateo. Sus ojos brillaron con malicia. Rodrigo recordaba a Mateo de la secundaria, recordaba al niño becado, al que siempre sacaba dieces y dejaba en ridículo a los demás sin intentarlo. «Pero miren a quién tenemos aquí», gritó Rodrigo, arrastrando las palabras por el alcohol. «El hijo pródigo. El gran Mateo Salazar». La música pareció detenerse para Mateo. Rodrigo se acercó, tambaleándose, con Valeria agarrada de su brazo intentando frenarlo. «Rodrigo, déjalo, vámonos», susurró ella, tensa. «No, mi amor, hay que saludar». Rodrigo se paró frente a Mateo, invadiendo su espacio personal con un aliento a mezcal y tabaco. «Me contaron un chiste buenísimo hoy. Dicen que el genio de la escuela, el que iba a ser científico de la NASA, terminó de chofer de mi prometida. ¿Es cierto, Matute?». Algunos de los amigos de Rodrigo soltaron risitas burlonas. La gente del pueblo miraba en silencio, esperando la pelea. Mateo no se movió. Sostuvo su vaso de esquites con calma y miró a Rodrigo directamente a los ojos, con esa serenidad que solo tienen los que saben que podrían comprar la vida entera de su agresor. «Es un trabajo honesto, Rodrigo», dijo Mateo con voz tranquila. «Algo que tú quizás no conoces». La sonrisa de Rodrigo se borró. Se puso rojo de ira. «¿Me estás insultando, gato?». Rodrigo dio un paso adelante y empujó a Mateo en el pecho. El vaso de esquites cayó al suelo, manchando las botas viejas de Mateo. «Rodrigo, basta», gritó Valeria. Rodrigo ignoró a Valeria y se volvió hacia ella, buscando su complicidad, esa complicidad tóxica de clase. «Míralo, Valeria. Ni siquiera se defiende. Es un cobarde. Siempre lo fue. Dile lo que me dijiste en la tarde. Que maneja bien, pero que huele a pobre». Valeria se quedó helada. Sintió las miradas de todo el pueblo sobre ella. Miró a Mateo. Él no estaba enojado, estaba decepcionado. Sus ojos oscuros la atravesaban, preguntándole en silencio, ¿esto eres? ¿De verdad? La presión social, el miedo a Rodrigo, la costumbre de años de arrogancia, todo pesó sobre ella. Y en un momento de debilidad imperdonable, Valeria soltó una risa nerviosa, corta y cruel. «Ya, Rodrigo, déjalo. No vale la pena ensuciarse el traje. Vámonos». Esa risa fue como una bofetada. Mucho más dolorosa que el empujón. Mateo asintió lentamente. Se sacudió un grano de elote de la camisa. «Tienes razón, Valeria», dijo él,
y su voz sonó extrañamente poderosa en medio del silencio. Tú vales mucho más que esto. Vales más que este tipo y sus insultos baratos. Es una lástima que tú seas la única que no lo sabe. Dicho esto, Mateo dio media vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la luz, de la música y de la vergüenza. Beto le lanzó una mirada de odio a Rodrigo y corrió tras su amigo. Mateo caminó hasta salir del bullicio de la feria. Sus pasos lo llevaron instintivamente hacia el mirador, una colina en las afueras donde se podía ver todo el valle iluminado. Allí, el aire era frío y limpio. Se sentó en una piedra grande, sacó un cigarro, un hábito que había dejado en California pero que había retomado aquí, y lo encendió, mirando las luces lejanas de la fiesta. Le dolía. Le dolía el orgullo, sí, pero le dolía más ver en lo que se había convertido ella. No estaba enojado con Rodrigo. Rodrigo era un idiota predecible. Estaba dolido porque, por un segundo, vio en los ojos de Valeria que ella disfrutaba el poder de humillarlo para sentirse superior. ¿Me vas a cobrar el cigarro o me vas a invitar uno? Mateo no se giró. Reconocería ese perfume en cualquier parte. Vainilla y algo cítrico. Valeria estaba parada a unos metros, abrazándose a sí misma por el frío. Había dejado a Rodrigo. Había subido la colina con tacones y el vestido de gala, y ahora temblaba, no solo por la temperatura. Mateo dio una calada larga y soltó el humo hacia la luna. Pensé que no hablabas con la servidumbre fuera de horas de trabajo. Valeria se acercó y se sentó en la piedra junto a él, pero dejando una distancia prudente. Rodrigo es un imbécil, dijo ella, con la voz quebrada. Se puso impertinente. Le tiró la bebida a un mariachi y me harté. Me vine caminando. ¿Y por qué viniste aquí?, preguntó Mateo, girándose para verla. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido. Se veía cansada, sin la máscara de hierro que usaba de día. ¿Por qué? Valeria dudó. Se quitó los tacones y suspiró de alivio al poner los pies en la tierra. Porque lo que dijiste allá abajo. Eso de que valgo más. Nadie me dice eso, Mateo. Todos me dicen cuánto vale mi apellido, cuánto vale mi fábrica, cuánto valen mis terrenos. Pero nadie me habla a mí. Mateo apagó el cigarro contra la piedra. Tú te escondes, Valeria. Te escondes detrás de Rodrigo, detrás de tus deudas, detrás de esa actitud de soy inalcanzable. Pero yo me acuerdo de ti. Me acuerdo de la niña que lloró cuando atropellaron al perro de la escuela. Me acuerdo de la que pintaba acuarelas en la clase de arte. ¿Dónde está esa Valeria? Valeria bajó la cabeza y, de repente, la presa se rompió. Empezó a llorar. No el llanto dramático de telenovela, sino un llanto silencioso, profundo, de alguien que ha estado cargando el mundo sobre los hombros demasiado tiempo. Esa Valeria se murió de miedo, Mateo, sollozó ella. Tengo miedo todo el tiempo. Miedo de perder la casa de mi mamá. Miedo de que la gente se entere de que comemos atún de lata 3 veces a la semana porque no hay para carne. Miedo de fallar. Rodrigo, él dice que si nos casamos, sus papás pagarán la deuda del banco. Es mi única salida. Mateo sintió un impulso irresistible. Se acercó y, con una suavidad infinita, le puso su chamarra de mezclilla sobre los hombros desnudos. Ella no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia él, buscando calor. No es tu única salida, dijo Mateo, mirándola intensamente. Venderte no es una salida, es una condena. Eres inteligente, eres capaz. Arreglaste el problema de logística la semana pasada tú sola. No necesitas a un tipo que te trata como trofeo. Pero estoy sola, Mateo. Estoy completamente sola. No, dijo él. No estás sola. El silencio que siguió fue eléctrico. El viento movía las hojas de los árboles. Estaban tan cerca que Mateo podía ver las pequeñas pecas en la nariz de ella. Valeria levantó la vista. Sus ojos azules, llenos de lágrimas, se encontraron con los ojos oscuros y profundos de él. Hubo un momento, un segundo eterno, donde las clases sociales, el dinero y el pasado dejaron de existir. Solo eran un hombre y una mujer bajo la inmensidad del cielo mexicano. Valeria se inclinó un poco más. Sus labios se entreabrieron. Mateo sintió el corazón martilleando en su garganta. Se inclinó también, rozando con su mano la mejilla de ella, limpiando una lágrima con el pulgar. Estaban a 1 milímetro. Podían sentir el aliento del otro. La tensión era un hilo a punto de romperse. Y entonces, sonó el celular de Valeria. El tono estridente rompió el hechizo como un cristalazo. Ella se separó de golpe, como si se hubiera quemado. Sacó el teléfono. La pantalla iluminó su rostro con una luz blanca y fría. Decía, banco, aviso de embargo.
La realidad cayó sobre ella como un balde de agua helada. Miró a Mateo, vio su ropa humilde, sus manos vacías, su bondad que no pagaba facturas. El miedo volvió a tomar el control, cerrando las puertas de su corazón con cerrojo. Se puso de pie rápidamente, tambaleándose un poco. No. No puedo hacer esto, dijo, con la voz endurecida de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Casi beso a mi chofer. Dios mío, estoy perdiendo la cabeza. Mateo se quedó sentado, sintiendo el vacío repentino a su lado. No ibas a besar a tu chofer, Valeria. Ibas a besar al único hombre que te ve de verdad. Cállate, gritó ella, poniéndose los zapatos con torpeza. Tú no entiendes nada. El amor es un lujo para la gente que tiene el estómago lleno, Mateo. Yo no puedo permitírmelo. Tú eres nadie. Eres un buen tipo, sí, pero no eres nadie. Y yo necesito a alguien. Valeria se ajustó el vestido, se secó las lágrimas con rabia y recuperó esa postura altiva, aunque ahora se veía frágil, como una muñeca de porcelana pegada con pegamento barato. Olvida que esto pasó, ordenó, señalándolo con el dedo. Mañana te quiero a las 8 en punto. Y si le cuentas a alguien que me viste llorar, te despido. Se dio la vuelta y bajó corriendo la colina hacia las luces de la feria, huyendo de Mateo, pero sobre todo, huyendo de sí misma. Mateo se quedó solo en la oscuridad. Volvió a prender el cigarro a medio terminar. No eres nadie, repitió en voz baja, con una sonrisa triste. Si supieras, Valeria, si supieras que ese nadie podría comprar tu banco mañana. Pero no lo voy a hacer. Tienes que aprender la lección. Se levantó, sacudió su pantalón y miró hacia abajo, donde la figura pequeña de Valeria desaparecía entre la gente. Vas a caer, Valeria. Y cuando toques fondo, yo voy a estar ahí para atraparte. Pero no antes. El viento sopló fuerte, apagando la brasa de su cigarro. La noche se sentía más fría que nunca, pero el jaguar ahora tenía una nueva misión. Ya no solo se trataba de amor, se trataba de salvación. Y la salvación, a veces, duele. Capítulo 4. La sombra del fracaso. El cielo de San Cristóbal no lloraba, gritaba. Lo que empezó como una llovizna inofensiva a media tarde se transformó, al caer la noche, en una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas. Los truenos sacudían los cimientos de las casas viejas y los relámpagos rajaban el cielo morado como grietas en un espejo. El agua bajaba por las calles empedradas convirtiéndolas en ríos de lodo y basura, arrastrando con todo lo que no estuviera clavado al suelo. En la mansión de los Montenegro, las luces parpadearon una, dos veces, y luego murieron. Valeria estaba en la fábrica, no en su casa. La textilería Montenegro era un búnker de concreto frío, pero esa noche se sentía más como una prisión. El generador de emergencia, un monstruo diésel de los años 80, tosió y arrancó con un estruendo, pero solo logró iluminar la mitad de la planta con una luz amarilla y parpadeante que daba aspecto de película de terror. No, 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 gritó Valeria, golpeando el escritorio de caoba de la oficina principal. Díganme que el servidor no se cayó. Díganmelo ahora mismo. Frente a ella, 3 ingenieros locales, hombres mayores que habían aprendido computación con manuales de Windows 95, se miraban las puntas de los zapatos, aterrorizados. Señorita Valeria, balbuceó el ingeniero Peralta, ajustándose los lentes. Se fue el enlace. La antena de microondas se debió haber movido con el viento. No tenemos internet. Y la auditoría remota de Omneity empieza en... Miró su reloj de pulsera con angustia. 40 minutos. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa auditoría no era una simple revisión, era la prueba de fuego. El sistema automatizado de Omneity iba a intentar conectarse a la base de datos de la fábrica para verificar inventarios y flujos de caja. Si el sistema encontraba error 404 o sin conexión, el algoritmo los marcaría como riesgo alto y la oferta de compra se cancelaría automáticamente. Pues súbanse al techo y arreglen la maldita antena, ordenó ella, con la voz desgarrada por la histeria. Está granizando, patrona, protestó Peralta. Si subimos ahí, nos mata un rayo o nos resbalamos. No vale la pena morir por una conexión. Valeria se dejó caer en su silla de cuero, cubriéndose la cara con las manos. Tenían razón. No podía mandarlos a morir. Pero si no arreglaban eso, la fábrica moría de todos modos. Todo el esfuerzo, las humillaciones, las mentiras, todo se iría por el desagüe en 40 minutos. Lárguense, murmuró. Salgan de mi oficina. Déjenme sola. Los ingenieros salieron, aliviados de escapar de su furia. Valeria se quedó sola en la penumbra, escuchando el golpeteo furioso de la lluvia contra los ventanales.
Se sentía pequeña. Se sentía una niña jugando a ser empresaria con los zapatos grandes de su papá. Sacó su celular. Apenas tenía una barra de señal. Dudó. Podía llamar a Rodrigo, pero ¿qué iba a hacer él? ¿Insultar a la lluvia? ¿Amenazar a las nubes? Rodrigo era inútil en una crisis real. Su dedo, casi por voluntad propia, buscó otro contacto. Chofer. Marcó. Bueno. La voz de Mateo sonó tranquila, un ancla en medio de la tempestad. Mateo. Valeria no pudo evitar que su voz temblara. Estoy en la fábrica. Todo se fue al diablo. No hay sistema. Voy a perderlo todo. No hubo preguntas estúpidas. No hubo un ¿por qué me llamas a mí? Voy para allá, dijo él. Y colgó. 20 minutos después, una figura encapuchada entró empapada a la oficina. Mateo se quitó la chamarra chorreando agua y sacudió su gorra. No traía herramientas, solo una mochila pequeña. ¿Estás bien?, preguntó, ignorando el charco que estaba haciendo en la alfombra. Valeria levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. No, no estoy bien. El servidor está muerto. La antena no sirve. Y en 15 minutos, una computadora en California va a intentar hablar con nosotros y no va a encontrar a nadie. Es el fin, Mateo. Mateo miró hacia el rincón donde estaba el site improvisado, un montón de cables enmarañados y luces rojas parpadeando. Déjame ver, dijo, caminando hacia los equipos. Mateo, no es como cambiar una llanta, dijo Valeria con cansancio. Es un sistema de gestión de bases de datos SQL con un puente de enlace satelital. No vas a entender nada. Tú déjame ver. Mateo se sentó frente a la terminal principal. Sus manos, que Valeria solo había visto sobre el volante, se posaron sobre el teclado. Hubo un cambio sutil en su postura. Su espalda se enderezó. Sus ojos se entrecerraron, no con duda, sino con concentración. Valeria lo observó, fascinada a pesar de su desesperación. Mateo no tecleaba con 2 dedos. Sus dedos volaban. El sonido de las teclas era rítmico, rápido, como una ametralladora. Ventanas negras con letras verdes empezaron a aparecer y desaparecer en la pantalla a una velocidad vertiginosa. El problema no es la antena, murmuró Mateo para sí mismo, olvidando por un momento su papel de chofer ignorante. El router principal se reinició y perdió la tabla de enrutamiento. Está bloqueando la entrada externa por el firewall. Clásico error de configuración en estos modelos viejos. ¿Qué?, preguntó Valeria, acercándose. ¿Qué dijiste? Mateo se tensó. Se dio cuenta de que había hablado en idioma ingeniero. Que parece que la computadora se hizo bolas con los cables, corrigió rápidamente, volviendo a su tono humilde. Vi un video en YouTube una vez sobre esto. Creo que si le pico aquí, y escribo esto. Mateo ejecutó un comando complejo de Linux, pero lo hizo parecer como si estuviera adivinando. ¡Bingo!, exclamó. En la pantalla, las luces rojas se volvieron verdes. Una barra de carga apareció, conexión establecida. Sincronizando con servidores Omneti. Valeria soltó un grito ahogado. ¿Lo hiciste? ¿Cómo demonios lo hiciste? Suerte de principiante, supongo, dijo Mateo, levantándose de la silla y apartándose rápido del teclado antes de que ella viera el código que acababa de escribir. El reloj marcó la hora 0. La auditoría comenzó. Los datos fluían. La fábrica estaba salvada, al menos por esa noche. La adrenalina abandonó el cuerpo de Valeria de golpe, dejándola mareada. Se tambaleó. Mateo estuvo ahí en un segundo, sosteniéndola por los brazos. Siéntate. Estás pálida. Casi me muero, Mateo. Te juro que casi me da un infarto. Pero no te dio. Ya pasó. Respira. El sonido de la lluvia seguía afuera, pero ahora sonaba menos amenazante y más como un arrullo. Tengo frío, susurró Valeria, abrazándose a sí misma. El aire acondicionado, irónicamente, se había reactivado con el sistema y estaba congelando la oficina. Voy a hacer café. Vi una parrilla eléctrica en la cocineta de los obreros, dijo Mateo. Regresó 10 minutos después con 2 tazas de peltre despostilladas, humeantes. El olor a café barato y canela llenó la oficina ejecutiva, desplazando el olor a ozono y miedo. Se sentaron en el suelo, recargados contra el escritorio, hombro con hombro. La jerarquía de jefa y empleado se había disuelto con la lluvia. Gracias, dijo Valeria, soplando el vapor de su taza. No sé qué hubiera hecho sin ti. Probablemente estarían rematando las máquinas mañana. Eres dura, Valeria, dijo Mateo, mirando el líquido oscuro en su taza.
Pero nadie puede cargar el mundo solo todo el tiempo. Incluso Atlas necesitaba descansar los hombros. Valeria sonrió débilmente. ¿Atlas? ¿El de la mitología? ¿Ahora mi chofer sabe de mitología griega y de routers? Eres una caja de sorpresas, Mateo Salazar. Leo mucho. Tengo mucho tiempo libre mientras te espero en el coche. Valeria tomó un sorbo largo. El calor del café le devolvió el color a las mejillas. ¿Sabes? Yo odiaba esta fábrica cuando era niña, confesó, su voz bajando a un susurro íntimo. El ruido de los telares me asustaba. Yo quería pintar. Quería irme a Florencia y pintar paisajes. Pero mi hermano murió cuando era bebé, y yo quedé como la única heredera. Mi papá me decía, Valeria, el arte es para los vagos. Tú tienes una responsabilidad. Mateo giró la cabeza para mirarla. A esa distancia, podía ver la tristeza sedimentada en el fondo de sus pupilas. El arte no es para vagos. El arte es lo que nos hace humanos. ¿Sigues pintando? No. Hace años que no toco un pincel. Mis manos se hicieron duras, Mateo. Ahora solo sirven para firmar cheques y señalar errores. A veces siento que me estoy convirtiendo en piedra. Como esta fábrica. No eres de piedra, dijo Mateo con firmeza. La piedra no llora. La piedra no siente miedo. Eres carne y hueso, y tienes un corazón que late fuerte. Lo escuché hace rato. Valeria recargó su cabeza en el hombro de Mateo. Fue un movimiento natural, instintivo. Él olía a lluvia y a jabón neutro, un olor limpio y honesto. Estoy cansada, Teo. Tan cansada de fingir que soy fuerte. Entonces no finjas. Aquí no hay nadie. Solo nosotros. Descansa. Mateo pasó su brazo alrededor de los hombros de ella, atrayéndola hacia sí. Valeria no se resistió. Cerró los ojos. El sonido de la tormenta, el calor del cuerpo de Mateo y el alivio de haber sobrevivido a la crisis la arrullaron. En pocos minutos, su respiración se volvió profunda y rítmica. Se quedó dormida. Mateo se quedó despierto, vigilando la pantalla del monitor que brillaba en la oscuridad, asegurándose de que la conexión con su propia empresa no fallara. Acarició suavemente el cabello de Valeria. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una cantina de mala muerte llamada El Último Trago, otra escena se desarrollaba. Beto, el mecánico y amigo de Mateo, estaba debajo de un Jeep Wrangler rojo, cambiando el aceite. El dueño del Jeep estaba en la barra, hablando por teléfono a gritos, pensando que el ruido de la lluvia ahogaba su voz. Era Rodrigo. Beto se limpió las manos con una estopa y aguzó el oído. Sí, papá, ya te dije que está resuelto, decía Rodrigo, riendo. La tonta de Valeria cree que la fusión es para salvar la marca Montenegro. No tiene ni idea. En cuanto firmemos y nos casemos, tengo los derechos legales para liquidar los activos. Sí, el terreno vale 10 veces más que la fábrica. Vamos a demoler esa porquería vieja y construir el centro comercial. Sí, claro, a ella le daré una pensión para que se vaya a pintar sus cuadros horribles a otro lado y no moleste. Beto sintió que la sangre le hervía. Salió de debajo del jeep con una llave inglesa en la mano, tentado a arreglarle la cara a Rodrigo. Pero se detuvo. Eso solo metería a Mateo en problemas. Necesitaba pruebas. Rodrigo colgó y dejó una carpeta sobre la barra mientras iba al baño. Beto, rápido como una lagartija, se deslizó hacia la barra. Abrió la carpeta. Eran planos arquitectónicos. Sobre el dibujo de la planta de la fábrica, había una palabra grande estampada en rojo, demolición. Y debajo, el logotipo de Plaza Comercial Arismendi. Beto sacó su celular, tomó 3 fotos rápidas a los documentos, cerró la carpeta y volvió a meterse debajo del jeep justo cuando Rodrigo salía del baño silbando. «¡Hey, mecánico!», gritó Rodrigo. «¿Ya quedó mi nave?». «Ya casi, patrón», respondió Beto desde abajo, con la voz llena de veneno contenido. «Solo estoy ajustando unas tuercas sueltas». De vuelta en la fábrica, la tormenta había amainado. El amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris azulado. Valeria se despertó sobresaltada. Se dio cuenta de que estaba prácticamente acostada en el regazo de Mateo. Se incorporó rápidamente, frotándose los ojos. «Dios mío, ¿me quedé dormida? ¿Qué hora es?». «Son las 6», dijo Mateo, estirando el brazo entumecido. «La auditoría terminó. Pasaste. El sistema dice aprobado». Valeria miró la pantalla verde. Una sonrisa genuina, radiante, iluminó su rostro. Por un segundo, se olvidó de las barreras y abrazó a Mateo con fuerza, un abrazo eufórico. «Lo logramos». «Gracias,
Gracias, gracias. Mateo la abrazó de vuelta, cerrando los ojos, deseando congelar el tiempo. Pero Valeria se separó de pronto, consciente de la intimidad. Lo miró. Vio su barba crecida, su ropa húmeda, su mirada bondadosa. Y sintió algo aterrador, deseo. No solo gratitud, sino atracción. Se estaba enamorando de su chofer. De un hombre que no tenía donde caerse muerto. El pánico volvió a sus ojos. El miedo a la pobreza, el clasismo inculcado por su madre, la presión de Rodrigo. Mateo, esto, balbuceó ella, alisándose el cabello. Esto no significa nada. Fue el estrés. Lo sé, dijo Mateo, aunque le dolió. Fue el estrés. Necesito irme a casa a bañarme. Rodrigo va a venir a desayunar. Tengo que contarle las buenas noticias. Claro. Rodrigo. Valeria tomó su bolso y caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Se giró para ver a Mateo, que seguía sentado en el suelo, rodeado de cables y tazas de café vacías. Se veía tan digno, tan sólido. Manejas bien la computadora, Mateo, dijo ella, con una voz suave. Deberías estudiar algo. Quizás podrías llegar a ser jefe de almacén algún día. Tienes potencial. Mateo sonrió, una sonrisa triste y enigmática. Gracias, Valeria. Lo tendré en cuenta. Ella salió, dejando atrás al hombre que acababa de salvar su legado con un par de líneas de código, convencida de que le estaba haciendo un favor al sugerirle ser almacenista. Mateo miró la pantalla, donde una pequeña ventana de chat parpadeaba. Era un mensaje directo de sus ingenieros en California. Señor Salazar, acceso completado. Procedemos a la fase 2. Mateo tecleó lentamente. Esperen. Todavía no está lista. Cerró la laptop y se quedó escuchando las últimas gotas de lluvia, sabiendo que la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. Capítulo 5. La humillación. La hacienda La Herradura no era solo una casa, era una declaración de principios. Propiedad de la familia Arismendi desde hacía 3 generaciones, sus muros de piedra volcánica y sus jardines de bugambilias perfectamente podadas gritaban dinero viejo y poder rancio. Esa noche, la hacienda brillaba como una joya en medio de la oscuridad del valle. Era el cumpleaños número 30 de Valeria Montenegro, y Rodrigo había insistido en organizar una fiesta que, según él, sería el evento del año. Había camareros de etiqueta circulando con bandejas de plata, una orquesta de cámara tocando valses suaves en el patio central, y suficiente champán francés para ahogar las penas de todo el pueblo. Mateo llegó en su bicicleta. La dejó encadenada a un poste de luz a 2 cuadras de la entrada principal, lejos de los ballet parking que maniobraban Audis y BMWs blindados. Se alisó el traje. Era un traje alquilado en una tienda del centro, de un color azul marino que, bajo la luz de la luna, pasaba por negro. Le quedaba un poco ancho de hombros y el pantalón rozaba demasiado el suelo, pero Mateo lo portaba con una dignidad que ninguna sastrería de lujo podía vender. Valeria lo había invitado esa misma mañana, en un momento de debilidad o quizás de rebeldía. Ven, le había dicho con voz temblorosa mientras se le abría la puerta de la fábrica. No quiero estar sola entre tanta gente que miente. Al cruzar el portón de hierro forjado, Mateo sintió las miradas. Eran miradas pesadas, pegajosas. Las damas de sociedad, con sus vestidos de lentejuelas y sus cirugías plásticas recientes, susurraban detrás de sus abanicos. Los hombres, con sus puros cubanos y sus risas estruendosas, lo escaneaban buscando el reloj en su muñeca o la marca en sus zapatos para clasificarlo. Al no encontrar nada, lo clasificaban como nadie. Valeria estaba en el centro del jardín, bajo una carpa de seda blanca. Llevaba un vestido rojo sangre que dejaba su espalda al descubierto, y diamantes prestados brillando en su cuello. Se veía hermosa, pero tensa. Sonreía, pero sus ojos azules escaneaban el horizonte como un animal acorralado. Cuando vio a Mateo, su expresión se suavizó por una fracción de segundo. Hizo un ademán de acercarse, pero una mano pesada se posó en su cintura, deteniéndola en seco. Era Rodrigo. Llevaba un smoking blanco, al estilo de las películas antiguas, que lo hacía ver como un villano de telenovela. Tenía las mejillas sonrosadas por el alcohol y esa mirada vidriosa de quien se siente el rey del mundo. «Vaya, vaya», exclamó Rodrigo, lo suficientemente fuerte para que el grupo cercano se callara. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia. El chofer». El silencio se hizo denso. La orquesta siguió tocando, pero nadie escuchaba. Todos miraban el espectáculo. Mateo avanzó hasta quedar frente a ellos. No bajó la cabeza. «Feliz cumpleaños, Valeria», dijo, extendiéndole una pequeña caja envuelta en papel craft sencillo. Valeria extendió la mano para tomarla,
pero Rodrigo se adelantó y le arrebató el regalo. A ver, ¿qué le regala el empleado a la patrona? Rodrigo sacudió la caja con burla. ¿Unas artesanías del mercado? ¿Unos dulces típicos? Rodrigo, por favor, murmuró Valeria, sintiendo el calor subir a su rostro. Rodrigo ignoró su súplica y rompió el papel. Dentro había un libro. Una primera edición, vieja y gastada, de 100 años de soledad. Rodrigo soltó una carcajada estridente. Un libro usado. Por Dios, esto es adorable. Valeria, mi amor, guárdalo para nivelar alguna mesa que cojee. Mateo mantuvo la calma, aunque sus puños se cerraron ligeramente a sus costados. Es el libro favorito de su padre, dijo Mateo, mirando fijamente a Valeria. Me contaste que lo perdió hace años. Lo encontré en una librería de viejo en la capital. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Recordaba ese libro. Su padre se lo leía cuando era niña. Era un tesoro sentimental invaluable. Miró a Mateo con una mezcla de gratitud y dolor. Él la había escuchado. Él la conocía mejor en 2 semanas que Rodrigo en 5 años. Gracias, Mateo, dijo ella, con la voz quebrada. Intentó tomar el libro, pero Rodrigo lo dejó caer descuidadamente sobre una mesa llena de copas sucias. Muy conmovedor, interrumpió Rodrigo, pasando un brazo posesivo alrededor del cuello de Valeria. Pero dejemos los sentimentalismos de pobre para otro rato. Señores, atención todos. Rodrigo golpeó su copa con una cuchara. El sonido cristalino resonó en el jardín. Los invitados se acercaron, formando un círculo alrededor del trío. Quiero proponer un brindis, anunció Rodrigo, levantando su copa de champán. Por mi hermosa prometida, Valeria. Y no solo por su cumpleaños, sino por el futuro. Porque hoy, queridos amigos, puedo anunciarles que la fusión entre Testilería Montenegro y mi familia es un hecho. Y más importante aún, hizo una pausa dramática, hemos cerrado el trato con los gringos de Omneity. Estamos salvados. Hubo aplausos educados. Valeria sonrió, pero era una sonrisa de yeso. Ella sabía que el trato no estaba cerrado formalmente, faltaba la firma en California. Pero Rodrigo estaba vendiendo la piel del oso antes de casarlo. Y todo esto, continuó Rodrigo, bajando el tono a una falsa confidencialidad, no hubiera sido posible sin... Bueno, sin mí, claro. Pero también quiero agradecer a las pequeñas personas que nos ayudan. Rodrigo giró y señaló a Mateo como quien señala a un animal de zoológico. Aquí tenemos a Mateo. Un aplauso para él. Es el ejemplo perfecto de la caridad cristiana que debemos practicar. Valeria, en su inmensa bondad, le dio trabajo cuando nadie más lo quería. Lo recogió de la calle, le dio una camisa limpia y le permitió manejar sus coches. Las risas de los invitados fueron como cuchillos. La obra de caridad. La mascota. Mateo sintió la humillación quemándole la piel, no por él, sino por lo que venía. Sabía que este era el momento de la verdad para Valeria. Diles, mi amor, insistió Rodrigo, apretando el hombro de Valeria con fuerza. Diles lo buen empleado que es. Diles cómo te divierte con sus historias de pueblo. Valeria estaba paralizada. Sentía el pánico cerrándole la garganta. Miró a su alrededor. Vio las caras de la élite de San Cristóbal, los banqueros que tenían sus pagarés, las esposas de los políticos, sus amigos de toda la vida. Todos esperaban que ella pusiera al intruso en su lugar. Si defendía a Mateo, si admitía que él era su amigo, o algo más, se convertiría en la comidilla del pueblo. Perdería el respeto de su círculo. Se vería débil. Miró a Mateo. Él la miraba con esos ojos oscuros e inteligentes, esperando. No suplicaba. Solo esperaba ver si ella tenía el valor. El silencio se alargó demasiado. Rodrigo se inclinó al oído de Valeria y susurró con veneno. Cuidado con lo que haces, Valeria. Recuerda quién paga tus deudas. Recuerda quién eres. Valeria cerró los ojos un segundo. Imaginó una vida sin deudas, una vida de comodidad asegurada. Y luego imaginó la vida con Mateo, incierta, humilde, real. Y tuvo miedo. Un miedo cobarde y visceral. Abrió los ojos. La luz en ellos se había apagado. Se volvió hacia Mateo, endureciendo sus facciones hasta convertirlas en una máscara de frialdad. Sí, dijo ella, con voz alta y clara. Mateo ha sido útil. Es un buen chofer. Mateo no parpadeó, pero algo se rompió dentro de él. No fue el corazón, fue la esperanza. Exacto, gritó Rodrigo triunfante. Un buen chofer. Y como buen empleado, seguro quiere ser útil ahora. Rodrigo miró su copa vacía y luego a Mateo.
Oye, tú. Se nos acabó el hielo en esta mesa. ¿Por qué no vas a la cocina y nos traes una cubeta? Y de paso, sírvele más champán a la señora Arismendi, que está seca. Fue la humillación final. Reducirlo a mesero en frente de todos. Rodrigo miró a Valeria, desafiándola. ¿Verdad, mi amor? Dile que vaya. Valeria sintió náuseas. Quería gritar. Quería decirle a Rodrigo que se fuera al diablo. Pero vio al banquero mirándola, vio a su madre al fondo asintiendo con aprobación. Valeria tragó saliva, tragó su orgullo y tragó su amor. Mateo, dijo ella, sin poder mirarlo a los ojos, fijando la vista en el nudo de su corbata alquilada. Por favor, ve por el hielo. Los invitados se están esperando. El murmullo de la fiesta cesó. Todos observaban la escena. El chofer siendo puesto en su lugar por la dueña. Mateo respiró hondo. El olor a perfume caro y podrido de esa sociedad le llenó la nariz. Podría haber sacado su teléfono en ese instante. Podría haberles mostrado sus cuentas bancarias. Podría haber comprado la hacienda ahí mismo y haber echado a Rodrigo a patadas. Hubiera sido una victoria dulce, instantánea. Pero miró a Valeria. Vio cómo temblaba su mano sosteniendo la copa. Vio lo pequeña que era en realidad. Y se dio cuenta de que humillarla a ella no le daría satisfacción. Ella ya se había humillado sola, mucho más de lo que él podría hacerlo. Mateo esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Una sonrisa de lástima. Como ordene, señorita Montenegro, dijo con voz tranquila, una voz que resonó con más clase que la de cualquier otro hombre presente. Entiendo mi lugar perfectamente. Espero que usted entienda el suyo. Mateo hizo una pequeña reverencia, burlona y elegante a la vez. No fue a la cocina. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «¡Hey!», gritó Rodrigo. «La cocina es para el otro lado. No te he dado permiso de irte». Mateo no se detuvo. Sus pasos sobre la grava del camino sonaron firmes, rítmicos. «Vuelve aquí, muerto de hambre», vociferó Rodrigo, perdiendo los estribos ante la indiferencia de Mateo. Valeria vio la espalda de Mateo alejarse. Vio cómo la oscuridad del jardín se lo tragaba poco a poco. Y sintió un dolor agudo en el pecho, como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. «Mateo», susurró, dando un paso involuntario hacia él. «Déjalo que se largue», dijo Rodrigo, riendo nerviosamente. «Mañana lo despides. Es un insolente. Bueno, siga la fiesta. Música, por favor». La orquesta reanudó el vals. Las risas volvieron, forzadas y estridentes. Rodrigo abrazó a Valeria y la besó en la mejilla, un beso húmedo y posesivo. «Lo hiciste bien, nena. Demostraste clase. Ahora todos saben que estás comprometida con nuestro futuro». Valeria se soltó de su abrazo. Se sentía sucia. Miró la mesa donde Rodrigo había tirado el libro. 100 años de soledad. Lo tomó con manos temblorosas. Acarició la portada gastada. «Tengo dolor de cabeza», dijo ella, con voz muerta. «Me voy a mi cuarto». «Pero Valeria, es tu fiesta». «Dije que me voy», gritó ella, girándose con furia. Corrió hacia la casa principal, huyendo de la música, huyendo de las luces, huyendo de Rodrigo. Se encerró en el baño de visitas, un cuarto de mármol frío y dorado. Se miró al espejo. Vio a una mujer bellísima, con joyas caras y un vestido de diseñador. Y vio a un monstruo. Vio a una mujer vacía, cobarde y cruel. Se dejó caer al suelo, abrazando el libro contra su pecho. Lloró. Pero esta vez no fue un llanto de alivio como en la tormenta. Fue un llanto de desesperación. Había tenido la oportunidad de elegir la verdad, de elegir al hombre que la veía como un ser humano y no como un activo financiero. Y había elegido el hielo. Había elegido ser la reina de un castillo de naipes. Afuera, en la calle solitaria, Mateo desató su bicicleta. La noche estaba fresca. Se quitó el saco alquilado y lo dobló con cuidado en la canastilla. Se aflojó la corbata. Miró hacia la hacienda una última vez. Escuchaba la música a lo lejos, sonando hueca. «Adiós, Valeria», dijo al viento. «Espero que el precio que pagaste valga la pena». Se subió a la bicicleta y pedaleó hacia la casa de su madre. No sentía ira. Sentía claridad. La prueba había terminado. Valeria había fallado. Ahora, solo quedaba cerrar el negocio. No por amor, sino por justicia. Y la lección final sería en su terreno, en California, donde el hielo no se pide para las copas, sino que corre por las venas de los tiburones. El jaguar había sido herido, sí. Pero un jaguar herido es más peligroso,
porque ya no tiene nada que perder. Capítulo 6. La decisión. La semana que siguió a la fiesta de cumpleaños no fue una semana de días, sino de silencios. San Cristóbal parecía contener la respiración. El calor de mayo se había vuelto sofocante, un manto pesado y estático que aplastaba las voluntades. En la textilería Montenegro, las máquinas trabajaban a medio vapor, como si los engranajes supieran que su destino pendía de un hilo invisible que se extendía hasta California. Valeria no había vuelto a mirar a Mateo a los ojos. Se comunicaban con monosílabos. «Lléveme al banco». «Sí, señorita». «Espere aquí». «Como ordene». Era una danza dolorosa de frialdad protocolaria. Ella se sentaba en el asiento trasero de la Suburban, escondida tras sus gafas oscuras y una muralla de documentos legales. Él conducía con la vista fija en el asfalto, con los nudillos blancos de apretar el volante, conteniendo las ganas de frenar en seco y obligarla a hablar. Pero el tiempo de los silencios se acabó un martes por la tarde. El correo electrónico llegó con un sonido agudo que hizo eco en la oficina vacía de Valeria. El remitente era Omneity Legal Department. El asunto, firma final y cierre de adquisición, presencial. Valeria leyó el texto 3 veces. Sus manos temblaban. No era un PDF para firmar digitalmente. Era una convocatoria. El CEO de Omneity exigía la presencia de los socios mayoritarios en su sede central en Silicon Valley para la firma final. El vuelo salía en 48 horas. «Es real», susurró ella, dejándose caer en el respaldo de su silla de piel vieja. Se acabó la pesadilla. Pero en lugar de euforia, sintió un vórtice en el estómago. Cerrar el trato significaba dinero, sí. Significaba salvar el apellido. Pero también significaba casarse con Rodrigo al regresar. Significaba que la farsa de su vida se convertiría en su realidad permanente. Y significaba que Mateo, el chofer que le había enseñado a respirar de nuevo, desaparecería de su historia para siempre. Salió de la oficina como si huyera de un incendio. Necesitaba aire. Manejó ella misma de regreso a la hacienda, dejando a Mateo en la fábrica con la excusa de que tenía cosas que hacer. Al llegar a su casa, corrió al jardín trasero, ese laberinto de bugambilias y fuentes de cantera donde solía esconderse de niña. Se sentó en una banca de hierro forjado, mirando cómo el sol se ponía detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de violeta y sangre. «¿Huyendo otra vez, Valeria?» La voz la sobresaltó. No escuchó pasos. Mateo estaba allí, parado bajo la sombra de un jacaranda florecido. Llevaba su ropa de trabajo, jeans gastados, botas y una camiseta blanca sencilla. Pero había algo diferente en su postura. Ya no tenía los hombros caídos del sirviente. Estaba erguido, con las manos en los bolsillos, mirándola con una intensidad que la desarmó. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, poniéndose de pie a la defensiva. «Te dije que te quedaras en la fábrica vigilando el cierre». «Renuncio», dijo Mateo. La palabra flotó en el aire, simple y devastadora. Valeria parpadeó. «¿Qué? No puedes renunciar. Te necesito para...» «Ya no me necesitas, Valeria. Te vas a California». Lo escuché cuando Rodrigo hablaba por teléfono a gritos en el taller de Beto. «Se van pasado mañana». Valeria bajó la mirada. «Sí. Nos vamos. Es el fin del proceso. Vamos a firmar. Y cuando regreses, serás la señora de Arismendi. La mujer más rica del pueblo. Y la más triste. No te atrevas a hablarme así», estalló ella, acercándose a él con el dedo levantado. «Tú no sabes nada de mi vida. No sabes lo que pesa esta casa. No sabes lo que es tener a 300 empleados dependiendo de tus decisiones. Hago esto por ellos. Hago esto por mi madre. ¿Y qué haces por ti?», interrumpió Mateo, atrapando suavemente la mano con la que ella lo señalaba. Su tacto era cálido, calloso, real. Valeria intentó soltarse, pero no puso mucha fuerza. Yo no importo», susurró ella. «Eso es lo que te han hecho creer», dijo Mateo, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio vital. «Te han convencido de que eres un mártir. Pero no eres un mártir, Valeria. Eres una cobarde». Valeria jadeó, ofendida. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque soy el único que te quiere de verdad. No quiero tu dinero. No quiero tu apellido. Te quiero a ti. A la Valeria que llora cuando cree que nadie la ve. A la Valeria que se emociona cuando arreglamos un servidor». Mateo soltó su mano y le tomó el rostro con ambas manos. Valeria se quedó paralizada. El mundo se redujo a la profundidad de los ojos oscuros de Mateo. «No vayas a California», le pidió él, con una voz ronca y suplicante. «No firmes ese contrato. Mándalos al diablo.
Manda a Rodrigo al diablo. Quédate aquí. Conmigo. ¿Y de qué viviremos, Mateo? Preguntó ella, con lágrimas rodando por sus mejillas, mojando los pulgares de él. ¿De amor? ¿De aire? El banco me quitará todo en 2 semanas. Empezaremos de cero, dijo él con una seguridad pasmosa. Tengo 2 brazos fuertes. Sé trabajar. Tú eres brillante. Pondremos un negocio pequeño. Una consultoría, una galería de arte, lo que sea. Viviremos en una casa pequeña, pero será nuestra. Sin deudas. Sin mentiras. Sin Rodrigo burlándose de ti en las fiestas. La propuesta era una locura. Era el guión de una película romántica barata. Y sin embargo, por un segundo, Valeria lo deseó con cada fibra de su ser. Imaginó despertar junto a Mateo, hacer café en una cocina pequeña, reírse de verdad. Pero luego, la sombra de su madre apareció en su mente. La sombra de la sociedad de San Cristóbal. La vergüenza de la pobreza. No puedo, gimió ella, separándose de él con dolor. Mateo, eres un soñador. Y los soñadores no sobreviven en este mundo. Necesito seguridad. Necesito a alguien de mi nivel. La frase cayó como una losa de concreto entre los dos. Mateo no se movió. No se enojó. Solo asintió lentamente, con una tristeza infinita. Tu nivel, repitió él. Entiendo. Tu nivel se mide en cuentas bancarias y apellidos compuestos. Es una lástima, porque yo pensaba que tu nivel se medía en la calidad de tu alma. Y en eso, Valeria, estás muy por debajo de lo que creía. Valeria se abrazó a sí misma, sintiendo el frío del anochecer. No lo hagas más difícil, por favor. Vete. Toma tu liquidación y vete. Busca a una chica sencilla, una que se conforme con poco. Yo no soy esa mujer. No, dijo Mateo. Tú no eres esa mujer. Todavía. Pero lo serás. Él metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó algo. No era un anillo. Era una llave. La llave de la camioneta Suburban. La dejó sobre la banca de hierro con un tintineo metálico. Me voy, Valeria. Pero antes de irme, quiero pedirte una cosa. ¿Qué? Preguntó ella, limpiándose las lágrimas con rabia. No te cases con Rodrigo al regresar. Al menos no inmediatamente. Date un tiempo. Y, Mateo dudó, mirando al cielo estrellado. Si allá en California, en la tierra de los sueños, te das cuenta de que el dinero no llena el hueco que tienes en el pecho, búscame. ¿Buscar? Valeria rió con amargura. ¿Dónde? ¿En la obra? ¿En el taller mecánico? Donde sea que el destino me ponga. Valeria lo miró. Quería decirle que sí. Quería decirle, te buscaré. Pero su orgullo era un animal herido que se negaba a morir. Tengo que pensar, Mateo. Necesito firmar ese contrato. Es mi deber. Después veremos. Antes del viaje no puedo prometerte nada. Pero, su voz se suavizó, si tú me esperas, quizás cuando regrese podamos hablar. No como patrona y chofer, sino como amigos. Era una migaja. Una limosna emocional. Mateo la miró y supo que no era suficiente. Pero también sabía que era todo lo que ella podía dar en ese momento, prisionera de su jaula de oro. Está bien, dijo Mateo. Dio un paso atrás, alejándose de su calor. Ve a California, Valeria Montenegro. Ve y firma tu contrato con el diablo o con el ángel, con quien sea que creas que es ese SEO. Pero te prometo una cosa, la próxima vez que nos veamos, no habrá mentiras entre nosotros. Adiós, Mateo, susurró ella. Mateo sonrió, y fue una sonrisa extraña, llena de un secreto que le brillaba en los ojos como una brasa. No es un adiós, Valeria. Nos vemos en California. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Tú no vas a ir. No tienes ni pasaporte, seguro. El mundo es pequeño, güera. Más pequeño de lo que crees. Mateo dio media vuelta y caminó hacia la salida de la hacienda. No miró atrás. Caminaba con la zancada larga y segura de un hombre que tiene un plan, no de un hombre derrotado. Valeria se quedó sola en el jardín. El olor a jacaranda y a tierra mojada la envolvió. Tomó la llave que Mateo había dejado en la banca. Estaba todavía caliente por el calor de su cuerpo. Se la llevó al pecho y cerró los ojos, permitiéndose, por un último minuto, imaginar esa vida pequeña que le había ofrecido. A la mañana siguiente, la realidad volvió con su ritmo frenético. Maletas, pasaportes, choferes nuevos, que no sabían esquivar los baches como Mateo, gritos de Rodrigo. El vuelo a San Francisco fue largo.
Rodrigo bebió whisky en primera clase y habló sin parar de los yates que compraría. Valeria miraba por la ventanilla, viendo las nubes debajo, sintiéndose cada vez más lejos de la tierra, más lejos de San Cristóbal, y curiosamente, más vacía. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el aire era diferente. Olía a mar, a pino y a dinero tecnológico. Un auto negro, un Tesla último modelo, los esperaba. El chofer, un hombre uniformado, les abrió la puerta. Bienvenidos a Silicon Valley, dijo el chofer en inglés. El señor Salazar los espera mañana a las 10 en punto en la torre principal. ¿Salazar?, preguntó Valeria, frunciendo el ceño mientras subía al auto. El apellido le resonó. Era un apellido común, claro. Había millones de Salazars. Pero su corazón dio un vuelco estúpido. Sí, señora. El CEO de Omneity. Es muy puntual. Le sugiero descansar. Mientras el auto se deslizaba silencioso por la autopista 101, viendo los edificios de cristal de las grandes tecnológicas brillar bajo el sol de California, Valeria tocó el anillo de compromiso que Rodrigo le había obligado a usar. Nos vemos en California, le había dicho Mateo. Imposible, pensó ella. Él estaba riendo el patio de su madre ahora mismo. Pero no podía sacudirse la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. O hacia una revelación. La decisión estaba tomada, firmaría. Salvaría la fábrica. Pero la duda que Mateo había sembrado en su corazón ya había echado raíces profundas, y ni todo el silicio del valle podría arrancarlas. Mientras tanto, en un hotel boutique al otro lado de la bahía, Mateo Salazar se miraba en el espejo. Ya no había rastro del chofer. La barba de 3 días había desaparecido, reemplazada por un afeitado perfecto. Los jeans gastados habían dado paso a un traje gris carbón de corte impecable. Se ajustó el nudo de la corbata. Doña Chole tenía razón, le dijo a su reflejo. A veces hay que ponerse la máscara para que te vean la cara. Tomó su teléfono, el real, el encriptado. Travis, dijo al contestar su asistente. Prepara la sala de juntas. Quiero el contrato sobre la mesa. Y asegúrate de que la seguridad esté lista para sacar a un tal Rodrigo Arizmendi si se pone creativo. Entendido, señor. ¿Está listo para la gran revelación? Mateo miró por la ventana hacia el horizonte de San Francisco. No es una revelación, Travis. Es una lección. Y espero que ella la aprenda antes de firmar. Colgó. El jaguar estaba listo para saltar. Capítulo 7. La revelación. San Francisco no es una ciudad, es un organismo vivo hecho de niebla, acero y ambición desmedida. La limusina negra se deslizaba silenciosamente por las calles empinadas, ajena al bullicio de los turistas en los tranvías y a los vagabundos que pedían monedas en las esquinas de Marquette Street. Dentro del vehículo, el aire acondicionado estaba a 18 grados, pero Valeria Montenegro sentía que se estaba asfixiando. A su lado, Rodrigo Arizmendi tarareaba una canción de moda, revisando su reflejo en la pantalla de su celular. Se había puesto demasiada colonia. El olor dulce y penetrante mareaba a Valeria. Relájate, mujer, dijo Rodrigo, guardando el teléfono. Tienes cara de que vas a un funeral. Vamos a firmar el contrato de nuestras vidas. En 2 horas seremos socios de la empresa tecnológica más grande del hemisferio. ¿Sabes lo que eso significa? Significa yates, significa viajes, significa que nunca más tendrás que preocuparte por pagar la luz de esa fábrica vieja. Valeria asintió débilmente, mirando por la ventana polarizada. Solo quiero que termine, Rodrigo. Tengo un mal presentimiento. Tú siempre tienes malos presentimientos. Es tu naturaleza dramática. Por eso me necesitas. Yo soy la cabeza fría. Rodrigo se rió y le dio una palmadita condescendiente en la rodilla. Además, estos nerds de Silicon Valley son fáciles de manipular. Tienen mucho dinero pero poca calle. Les voy a vender la idea de la tradición mexicana y comerán de mi mano. El auto se detuvo frente a la torre Omneity. No era un edificio cualquiera. Era una aguja de cristal azul cobalto que parecía perforar el cielo gris de la bahía. No había letreros gigantes, solo un logotipo discreto, una O perfecta, grabada en una roca volcánica en la entrada. Minimalismo que gritaba poder absoluto. Bajaron. El viento del Pacífico les golpeó la cara. Rodrigo se ajustó el saco de su traje italiano, intentando parecer dueño del lugar. Valeria se abrazó a su abrigo, sintiéndose una impostora. Sus zapatos de tacón resonaron en el suelo de mármol del lobby, un espacio tan grande y silencioso como una catedral. El señor Salazar los espera en el piso 40, dijo una recepcionista que parecía una modelo, sin siquiera mirar una computadora. Todo estaba automatizado.
Subieron al elevador. No había botones. La máquina sabía a dónde iban. El ascenso fue tan rápido que a Valeria se le taparon los oídos. Al abrirse las puertas, entraron a una antesala con vista panorámica de 360 grados. El puente Golden Gate se veía rojo y majestuoso a lo lejos, entre la bruma. Un hombre joven, pelirrojo y vestido de manera informal, se acercó a ellos con una tablet en la mano. Buenos días. Soy Travis, el asistente ejecutivo. Por favor, pasen a la sala de juntas. El CEO estará con ustedes en un momento. Rodrigo ni siquiera lo miró a los ojos. Gracias, chico. Y dile a tu jefe que nos traiga café. Café de verdad, no esa agua sucia que toman aquí. Travis sonrió, una sonrisa tensa y educada. Enseguida, señor Arismendi. Entraron a la sala de juntas. Era un espacio intimidante. Una mesa de madera negra de 10 metros de largo dominaba el centro. Al fondo, frente al ventanal más grande, había una silla de respaldo alto, girada hacia la vista de la bahía. Rodrigo se sentó en la cabecera opuesta, poniendo los pies sobre la estructura de la silla, como si estuviera en la sala de su casa. Mira esto, Valeria. Todo este lujo pagado con unos y ceros. Increíble. Cuando fusionemos la empresa, voy a exigir una oficina aquí. Me vendría bien pasar los veranos en California. Valeria no se sentó. Se quedó de pie, abrazando su carpeta contra el pecho. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Recordó las palabras de Mateo, nos vemos en California. Era absurdo. Imposible. Pero la frase rebotaba en su cráneo. ¿Te imaginas al tal Salazar? Siguió hablando Rodrigo, llenando el silencio con su ego. Seguro es un gordo calvo que nunca ha tocado a una mujer. O un viejo aburrido. Lo voy a comer vivo en la negociación. En ese momento, la puerta se cerró automáticamente con un suave siseo hidráulico. La luz de la sala cambió, volviéndose un poco más cálida. La silla del fondo, la que miraba al mar, comenzó a girar lentamente. No soy calvo, Rodrigo. Y te aseguro que no soy aburrido. La voz heló la sangre de Valeria. No era una voz desconocida. Era una voz que había escuchado susurrarle consuelo en medio de una tormenta. Era una voz que le había pedido que se quedara. La silla terminó de girar. Y allí estaba. No llevaba la gorra de béisbol sucia. No llevaba los jeans manchados de grasa. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida que se ajustaba a sus hombros anchos con perfección quirúrgica. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro fuerte, afeitado, con una mandíbula tensa. Pero eran los ojos. Los mismos ojos oscuros, profundos e inteligentes. Hola, Valeria, dijo Mateo Salazar, cruzando las manos sobre el escritorio. El silencio que siguió fue absoluto, total. Fue el silencio del vacío espacial. Valeria soltó la carpeta. Los papeles cayeron al suelo desparramados, pero ella no se movió. Se le había olvidado cómo respirar. Su cerebro intentaba procesar la imagen, superponer al hombre poderoso frente a ella con el chofer que le abría la puerta. Las piezas no encajaban, y al mismo tiempo, encajaban perfectamente. Rodrigo, por su parte, se puso pálido como un papel. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, con una risa nerviosa. ¿Es una broma? ¿Dónde está el CEO? ¿Qué haces tú aquí, gato? ¿Te contrataron de conserje? Mateo no se inmutó. Apretó un botón en su escritorio. Seguridad, código naranja en la sala principal. Luego, miró a Rodrigo con una calma aterradora. Siéntate, Arismendi. Estás ensuciando mi alfombra. No me hables así, gritó Rodrigo, avanzando hacia él. Tú eres el chofer. El maldito chofer de mi prometida. Valeria, dile algo. Seguro se coló aquí. Soy Mateo González y Sicaba Salazar, dijo él, enunciando cada apellido con claridad. Fundador y CEO de Omneity. La empresa que estás rogando que compre tu deuda. Y tú, Rodrigo, estás en mi casa. Rodrigo se detuvo en seco. Miró alrededor. Miró a Travis, que había entrado discretamente y asintió hacia Mateo. La realidad le golpeó como un tren. No. No puede ser, murmuró Rodrigo. Tú estabas barriendo el patio de Doña Chole. Tú eres un don nadie. Soy el nadie que construyó el sistema que estás usando en tu celular ahora mismo, respondió Mateo, poniéndose de pie. Su presencia llenó la habitación. Fui a San Cristóbal a buscar algo que perdí. Y encontré muchas cosas. Encontré hipocresía. Encontré arrogancia. Y te encontré a ti.
Mateo caminó alrededor de la mesa, acercándose a ellos. Valeria retrocedió un paso, temblando. Se sentía desnuda, expuesta. Cada momento compartido, cada conversación en el coche, cada mirada, todo había sido observado por este hombre que tenía el poder de destruirlos. Me engañaste, susurró Valeria, con lágrimas de humillación quemándole los ojos. Te burlaste de mí. Todo este tiempo, te reíste de nosotros. Nunca me reí, Valeria, dijo Mateo, deteniéndose a 2 metros de ella. Te observé. Quería saber quién eras cuando nadie te miraba. Quería saber si la mujer de la que me enamoré en la preparatoria seguía viva. Basta de cursilerías, interrumpió Rodrigo, intentando recuperar el control. Mira, Mateo, o como te llames. Bien jugado. Nos engañaste. Bravo. Pero los negocios son negocios. Tienes el contrato. La fábrica vale millones. Si no firmas, pierdes una oportunidad de oro. Mi familia tiene influencias. Mateo soltó una carcajada seca. Regresó a su escritorio y tomó un control remoto. Una pantalla gigante descendió del techo. Hablemos de negocios, Rodrigo. Hablemos de tu plan de negocios. En la pantalla apareció una imagen nítida. Eran fotos de unos documentos. Los mismos documentos que Beto, el mecánico, había fotografiado bajo el jeep. Plaza Comercial Arismendi, leyó Mateo. Proyecto de demolición de la textilería Montenegro. Fecha de inicio, 2 semanas después de la boda. Valeria giró la cabeza bruscamente hacia Rodrigo. ¿Qué es esto? Rodrigo empezó a sudar. Son borradores viejos, nena. No es nada. Y aquí, continuó Mateo, cambiando la diapositiva, tenemos una grabación de voz. De hace 3 días. En el taller mecánico. La voz de Rodrigo llenó la sala, clara y repugnante. La tonta de Valeria cree que la fusión es para salvar la marca. Vamos a demoler esa porquería vieja. A ella le daré una pensión para que no moleste. Valeria se llevó las manos a la boca. El sonido de su propio corazón rompiéndose fue más fuerte que la grabación. Miró a Rodrigo con horror. El hombre con el que iba a casarse, el hombre por el que había humillado a Mateo, era un parásito que planeaba destruir el legado de su padre. Eso es ilegal, gritó Rodrigo, acorralado. Me grabaste sin permiso. En mi pueblo eso se llama inteligencia de mercado, dijo Mateo fríamente. Y en California, se llama prueba de fraude. Rodrigo Arismendi, tu familia está en bancarrota técnica. Querías usar el dinero de Omneity para tapar tus propios agujeros financieros y dejar a Valeria en la calle. 2 guardias de seguridad, enormes y con trajes negros, entraron a la sala. Sáquenlo, ordenó Mateo, sin mirar a Rodrigo. Y asegúrense de que no se lleve ni un lápiz de la empresa. Valeria. No le creas, gritó Rodrigo mientras los guardias lo tomaban de los brazos. Vámonos. Valeria. Valeria no se movió. Ni siquiera lo miró. Rodrigo fue arrastrado fuera de la sala, pataleando y gritando insultos que se apagaron cuando las puertas insonorizadas se cerraron de nuevo. Quedaron solos. Valeria y Mateo. El silencio regresó, pero ahora estaba cargado de vergüenza. Valeria miró al suelo. Quería desaparecer. Quería convertirse en polvo y que la aspiradora automática se la llevara. ¿Estás satisfecho?, preguntó ella con un hilo de voz, sin levantar la vista. Ya ganaste. Me humillaste. Me mostraste lo estúpida y ciega que fui. Soy una interesada que trató mal al amor de su vida y casi se casa con un estafador. Felicidades, Mateo. Disfruta tu venganza. Oyó los pasos de Mateo acercándose. Vio sus zapatos de cuero italiano detenerse frente a ella. Esperó el golpe final. Esperó que le dijera, te lo dije o vete tú también. Mírame, Valeria. No puedo. Mírame. Es una orden de tu CEO. Valeria levantó la vista lentamente. Esperaba ver arrogancia en el rostro de Mateo. Pero lo que vio la desarmó por completo. Sus ojos estaban rojos. Estaba llorando. Una sola lágrima rodaba por la mejilla del hombre más poderoso de la habitación. Esto no es venganza, dijo Mateo suavemente. Esto es un rescate. Él tomó una carpeta de cuero de su escritorio y se la extendió. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es el contrato de adquisición. Léelo. Valeria lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las cláusulas rápidamente. No entiendo. Aquí dice que Omneity inyectará capital a fondo perdido para modernizar la maquinaria. Dice que se preservan todos los empleos actuales. Dice que... Valeria se detuvo, incrédula.
Dice que la CEO de la subsidiaria en México será Valeria Montenegro, con autonomía total. Y que la deuda personal de la familia Montenegro queda saldada. Levantó la vista, atónita. ¿Por qué? Después de cómo te traté, ¿por qué me das esto? No hay condiciones. No está mi apellido ligado al de Rodrigo. Porque la fábrica es tuya, Valeria. Es tu historia. Es el sudor de tu padre. Yo no quiero comprarte. Yo quiero impulsarte. Mateo se acercó un paso más. El olor de su colonia, sutil y elegante, la envolvió. Podría haberte odiado. Tenía derecho. Me hiciste sentir menos que nada en esa fiesta. Pero cada vez que me mirabas con desprecio, yo veía el miedo detrás de tus ojos. Sabía que no eras tú. Sabía que estabas actuando para sobrevivir en un mundo de tiburones como Rodrigo. Fui horrible contigo, sollozó ella, dejando caer el contrato. Te hice servir hielo. Te hice cargar mis maletas. Dios mío, Mateo, ¿cómo puedes perdonarme? Mateo le tomó las manos. Sus manos fuertes envolvieron las de ella, frías y temblorosas. Porque el amor no lleva cuenta de los errores, Valeria. El amor ve lo que puedes llegar a ser, no solo lo que fuiste. Yo vi a la mujer que defendió a sus empleados en la tormenta. Vi a la mujer que se durmió en mi hombro porque se sentía segura. Esa es la mujer con la que quiero hacer negocios. Y es la mujer a la que amo. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas frente a él, rota por la culpa y la gratitud. No te merezco. Eres demasiado para mí. Pensé que eras poco, y resulta que eres un gigante. Y yo soy una tonta prejuiciosa. Mateo se arrodilló inmediatamente frente a ella, sin importarle arrugar su traje de $5,000. Quedaron a la misma altura, ojos con ojos. No digas eso. Nunca digas eso. Tú eres Valeria Montenegro. Y a partir de hoy, vas a demostrarle al mundo, y a ti misma, de qué estás hecha. Sin Rodrigo. Sin deudas. Solo tú. Mateo sacó una pluma estilográfica de su bolsillo. Una Montblanc negra. Firma el contrato, Valeria. Salva tu patrimonio. Vete a casa y sé la reina que naciste para ser. Valeria tomó la pluma. Miró el papel. Luego miró a Mateo. Si firmo esto, me voy. Regreso a México. Y tú te quedas aquí, en tu torre de cristal. Mateo bajó la mirada un segundo. Ese es el trato. Yo tengo una empresa que dirigir. Tú tienes una fábrica que salvar. Valeria sintió un dolor agudo. Él la estaba salvando, sí, pero también la estaba dejando ir. Le estaba dando la libertad que tanto quería, pero ahora esa libertad parecía una jaula vacía si él no estaba. Firmó el documento. Su firma fue firme, decidida. Cerró la carpeta. Gracias, Mateo, dijo, poniéndose de pie y ayudándolo a levantarse. Gracias por salvarme la vida. Es solo dinero, Valeria, dijo él con una sonrisa triste. No. No hablo del dinero. Hablo de que me despertaste. Valeria caminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo. Giró. Mateo estaba parado frente al ventanal, una silueta solitaria contra la inmensidad de San Francisco. Mateo, dijo ella. Él se giró. Tengo que pensar, dijo Valeria. Me pediste que pensara antes de responderte si quería ser tu novia. Bueno, ahora tengo mucho más en que pensar. Pero hay una cosa que sé segura. ¿Qué? Preguntó él. Que no quiero un socio que esté a 3,000 kilómetros de distancia. Valeria salió de la sala antes de que él pudiera responder, dejándolo con el corazón latiendo desbocado y una promesa flotando en el aire acondicionado de la oficina más alta de la ciudad. Capítulo 8. La verdadera riqueza. El atardecer en la bahía de San Francisco es un espectáculo de melancolía dorada. El sol, antes de morir en el Pacífico, incendia la niebla que envuelve el puente Golden Gate, convirtiendo el acero rojo en brasas ardientes. Valeria Montenegro observaba este espectáculo desde la terraza privada de su suite en el hotel. El viento frío le revolvía el cabello rubio, pero ella no sentía frío. Sentía un vacío inmenso, un hueco en el pecho que ni todo el dinero que acababa de asegurar podía llenar. Sobre la cama, dentro de la habitación, descansaba la carpeta de piel con el contrato firmado. Omneity había salvado la fábrica. Rodrigo estaba fuera de su vida, bloqueado en su teléfono y probablemente vetado de entrar a cualquier edificio corporativo en 5 kilómetros a la redonda. Su madre, al recibir la noticia por teléfono hace una hora, había llorado de alegría, alabando la astucia de su hija para los negocios. Si supieras, mamá, susurró Valeria al viento. Si supieras que tu hija no es astuta, solo es una tonta con suerte. Había ganado.
Había logrado lo que fue a buscar. Pero se sentía como una derrota. Porque en unas horas, un auto la llevaría al aeropuerto, y ella volvería a San Cristóbal a ser la reina del textil, mientras Mateo se quedaría allí, en su torre de marfil, conquistando el mundo digital. Se miró las manos. Ya no llevaba el anillo de compromiso de Rodrigo, lo había tirado al basurero del baño con una satisfacción visceral. Pero su dedo anular se sentía desnudo, solitario. Disfrutando la vista, o planeando tu próxima huida. Valeria se giró de golpe. Mateo estaba en la puerta de cristal de la terraza. Ya no llevaba el saco del traje, y se había aflojado la corbata. En su mano no traía copas de cristal cortado ni champán francés. Traía 2 botellas de cerveza Pacífico, sudando de frías, con un limón encajado en la boquilla. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sintiendo que las piernas le temblaban. «Pensé que los CEOs tenían agendas muy ocupadas». «El jefe se tomó la tarde libre», dijo Mateo, caminando hacia ella. Le extendió una cerveza. «Toma. Es importada, pero sabe mejor allá en el pueblo». Valeria tomó la botella. El gesto era tan familiar, tan Mateo el chofer, que le dieron ganas de llorar. «Gracias». Brindaron suavemente. El sonido del vidrio contra vidrio fue el único ruido en la terraza por un momento. «Travis me dijo que tu vuelo sale a medianoche», dijo Mateo, recargándose en el barandal y mirando el horizonte. «Es un vuelo largo. Tengo que volver, Mateo. Tengo una fábrica que reorganizar. Tengo que pedirle perdón a mucha gente. A los ingenieros que grité, a Beto, a ti». Mateo dio un trago largo a su cerveza. «Ya te perdoné, Valeria. Eso ya es pasado. Lo que me importa es el futuro. ¿Qué vas a hacer allá, sola?». «Trabajar», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Pagar mis deudas morales. Intentar ser la persona que tuviste en mí, aunque me cueste creer que existe». «Existe», afirmó él sin dudar. «La vi hoy en la sala de juntas. La vi cuando renunciaste a tu orgullo para salvar a tu gente. Eso requiere más valor que cerrar un trato millonario». Valeria bajó la mirada, avergonzada por el elogio. «Mateo, lo que dije al salir de tu oficina, sobre no querer un socio a la distancia. Lo escuché. No quería sonar malagradecida. Es solo que, no podría soportarlo. Saber que existes, saber quién eres, y tenerte tan lejos. Preferiría no haberte conocido nunca a tenerte a medias». Una lágrima traicionera escapó de sus ojos. «Me enamoré de ti, Mateo. No del CEO. Me enamoré del tipo que me dio su chamarra en la feria. Me enamoré del que me hizo café soluble en una noche de tormenta. Y ahora me siento tan pequeña a tu lado que duele. Tú eres un titán, y yo soy un desastre en remodelación». Mateo dejó su cerveza en una mesa lateral. Se giró hacia ella, con esa intensidad que siempre la hacía sentir que era la única mujer en el planeta. «¿Crees que me importa el tamaño de tu cuenta bancaria? ¿O tus títulos? Valeria, yo vengo de un piso de tierra. Mi madre lavó ropa ajena para que yo pudiera tocar una computadora. Yo sé lo que es sentirse pequeño. Y sé que la grandeza no está en lo que tienes, sino en a quien tienes a tu lado. Pero tú tienes todo aquí», dijo ella, señalando la ciudad iluminada. «Tienes el mundo a tus pies. Yo pertenezco a un pueblo olvidado en las montañas. El mundo es muy grande y muy frío si no tienes con quien compartirlo». Mateo dio un paso hacia ella. «Me pediste tiempo para pensar si quería ser mi novia. Me dijiste que necesitabas pensar antes del viaje. Bueno, el viaje ya pasó. El contrato está firmado. Ya no eres mi empleadora, y yo ya no soy tu chofer. Somos 2 personas libres en una azotea. Así que te lo voy a preguntar de nuevo, pero he cambiado la pregunta». Valeria contuvo el aliento. El viento sopló más fuerte, trayendo el olor a sal y a promesas. Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Esta vez, no sacó una llave de camioneta. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. El corazón de Valeria se detuvo. «Mateo, no. No puedes. Es demasiado rápido. Es una locura. Lo cuerdo nunca me ha funcionado, Valeria. Lo cuerdo hubiera sido quedarme en Silicon Valley y olvidarme de mi pueblo. Lo cuerdo hubiera sido dejarte hundir con Rodrigo. Pero soy un ingeniero, Valeria. Yo veo patrones. Y el patrón de mi vida dice que cada vez que estoy contigo, soy mejor hombre. Y tú eres mejor mujer. Nos potenciamos. Como un código perfecto». Mateo se arrodilló. Allí, en la terraza del hotel más lujoso de San Francisco, con el Golden Gate de testigo,
El multimillonario se puso de rodillas ante la chica de pueblo que lo había tratado mal, la chica que estaba rota y que él quería reconstruir con oro, como en la técnica japonesa del kintsugi. Abrió la caja. No era un diamante obsceno de esos que gritan precio. Era un anillo delicado, de oro blanco, con un zafiro azul profundo en el centro. Azul como los ojos de ella. Azul como la noche en que casi se besan en el mirador. Valeria Montenegro, dijo Mateo, con la voz firme pero llena de emoción. No te estoy pidiendo que seas mi novia a distancia. No te estoy pidiendo visitas de fin de semana. Te estoy pidiendo que seas mi socia vitalicia. Valeria se tapó la boca con ambas manos, sollozando abiertamente. Pero, ¿y la empresa? ¿Y la fábrica? Balbuceó entre lágrimas. Vivimos en mundos distintos. Tengo un jet privado, güera, sonrió Mateo, con esa sonrisa pícara de Teo. Puedo desayunar en San Francisco y cenar tamales con Doña Chole en San Cristóbal. Puedo dirigir Omneity desde una laptop en tu jardín. No me importa dónde vivamos, siempre y cuando despierte contigo. Quiero pelear contigo, quiero reconciliarme contigo, quiero ver cómo levantas ese imperio textil y quiero que tú me bajes los humos cuando se me suba lo de magnate. Mateo respiró hondo, esperando. Valeria, ¿te quieres casar con el hijo de la sirvienta? Valeria cayó de rodillas frente a él, ignorando el protocolo, ignorando todo. Lo abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su cara en el cuello de él. Sí, gritó ella, ahogada en llanto. Sí, tonto. Sí al hijo de la sirvienta, sí al CEO, sí a ti. Mateo soltó una carcajada de alivio, una risa que le vibró en el pecho, y la besó. Fue un beso que sabía a cerveza, a lágrimas saladas y a triunfo absoluto. No fue un beso de película de Hollywood, fue un beso real, hambriento, el beso de dos sobrevivientes que se han encontrado en medio del naufragio. Él le puso el anillo. Le quedaba perfecto. Te queda mejor que las llaves de la Suburban, bromeó él, secándole las lágrimas con los pulgares. Eres un idiota, rió ella, golpeándole suavemente el pecho. Casi me matas del susto. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca me perdiste. Solo estaba esperando a que te encontraras a ti misma. Se pusieron de pie, abrazados, mirando hacia el puente. La niebla se estaba disipando, dejando ver las luces de la ciudad brillando como millones de luciérnagas. ¿Y ahora qué? Preguntó Valeria, recargando la cabeza en el hombro de él. ¿Tengo que cancelar mi vuelo? No, dijo Mateo. Nos vamos juntos. ¿Juntos? ¿Ahora? Sí. El jet está listo. Le prometí a mi mamá que regresaría para arreglarle la gotera del techo. Y creo que le va a dar gusto saber que voy a llevar a un ayudante. Valeria sonrió, imaginando la cara de Doña Chole, imaginando la cara de Rodrigo al verlos llegar, imaginando el futuro. Ya no tenía miedo. El miedo se había quedado en la sala de juntas, junto con los papeles firmados. Vamos a casa, Mateo, dijo ella. Vamos a casa, futura señora Salazar. Salieron de la terraza, dejando atrás las botellas de cerveza vacías y el eco de sus promesas. San Francisco se quedó atrás, brillante y poderoso, pero ellos iban hacia algo más grande. Iban hacia un pueblo polvoriento en México, hacia una fábrica vieja que necesitaba amor, y hacia una vida que, por primera vez, no sería una farsa. El jaguar había regresado a su selva, pero esta vez, no caminaba solo. Y en el silencio de la noche, mientras el avión despegaba cruzando las nubes hacia el sur, Valeria supo que, de todas las riquezas que Mateo había acumulado en el Valle del Silicio, ella acababa de recibir la única que realmente valía la pena, una segunda oportunidad. Fin.